Hola, buenos días. Soy David Scors, virólogo e inmunólogo del Grupo de Oncoinmunología de Navarra Biomed, y esta vez vamos a hablar sobre la vacuna contra COVID-19 que se está desarrollando en el laboratorio de Luis en Juanes, que seguramente pues habéis oído mucho sobre ella, que va a ser una de las mejores, que posiblemente genere inmunidad esterilizante, que explicaremos un poco en qué consiste. Si os interesan estos temas, os recuerdo que os podéis suscribir al canal tocando en el ratoncito que os aparece aquí a la derecha. Pues os presento el laboratorio de Luis en Juanes, que está situado en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y está localizado en Madrid. Este es el laboratorio actual de Luis en Juanes. Es una fotografía sacada de una entrevista que le hicieron sobre el desarrollo de la vacuna contra COVID y como veis son un montón de gente. Desde que yo estuve en su laboratorio haciendo la tesis entre el año 97 y 2002 y después como investigador postdoctoral desde el 2002 al 2005 siempre hemos sido un montón. Y es un laboratorio dedicado no a desarrollar vacunas en sí, sino a entender cómo funcionan los coronavirus, cómo es la biología de los coronavirus. Por lo tanto, yo creo que esto es un punto que hay que dejar claro. Los laboratorios de investigación investigan sobre enfermedades y virus. No son realmente o no somos realmente empresas que nos dediquemos a fabricar vacunas. Por lo que tenéis que entender que la generación de una vacuna después implica un proceso mucho más complicado de hacerlo a gran escala y de generar un producto que sea adecuado para el consumo humano. Es un laboratorio que lleva más de 25 años trabajando en coronavirus, incluso yo diría con unos 30, 35 años posiblemente, desde que Luis en Juanes volvió de su estancia postdoctoral en Estados Unidos para montar su laboratorio aquí en Madrid. Lo que es importante es que fue el primero en generar un coronavirus sintético en el laboratorio. Y esto es muy importante porque fue una auténtica hazaña biotecnológica. Y eso colocó al laboratorio de Luis en Juanes posiblemente entre los primeros laboratorios del mundo en el año 2000 sobre coronavirus. Y es de los pocos laboratorios que dominan la genética reversa de coronavirus. Esto significa que pueden obtener la información genética de un coronavirus, cambiarla y producir virus sintéticos en el laboratorio con las características que deseamos, sobre todo con fines vacunales. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna de Luis en Juanes? Y diréis, bueno, es absurdo, pues generar una vacuna contra coronavirus. Pero si habéis seguido los vídeos en el canal, os habréis dado cuenta que cada vacuna tiene su peculiaridad. Y estoy dedicando un vídeo a cada vacuna más famosa aquí en España. Lo ampliaré posiblemente a alguna de las vacunas chinas también, porque creo que es importante que veáis que las vacunas no son iguales. En general, la mejor vacuna contra un patógeno es el propio virus sin atenuar, es decir, haber pasado la enfermedad. Esto es algo general, que no se cumple con todas las enfermedades virales. Por ejemplo, con el dengue, el haber pasado una vez la enfermedad de dengue y volverte a reinfectar con otro dengue ligeramente diferente puede desarrollar una enfermedad mortal. Pero en coronavirus la mejor vacuna, la mejor protección es la proporcionada por una infección natural. Esa es la mejor vacuna. Entonces comenzamos desde esta premisa. Esta es la premisa del laboratorio de Luis en Juanes. De todos modos, una vacuna basada en el propio virus silvestre sin modificar no es ético. Estás generando una enfermedad, aunque se llegó a considerar en los primeros momentos de la pandemia el que se infectaran, digamos, a propósito, los médicos en primera línea de lucha para que adquieran
esa protección y poder tratar pacientes. En el caso de la vacuna de Luis Juanes, el objetivo es utilizar un virus COVID-19 pero modificado genéticamente, modificado para hacerlo seguro. ¿Y cómo queremos hacer o cómo quieren hacer un virus COVID-19 que sea seguro como vacuna? Pues bueno, un virus que podamos crecer en el laboratorio, pero que cuando lo introducimos en las personas no sea capaz de propagarse en el cuerpo. Entonces utilizamos un virus completo, un virus COVID-19, pero que una vez que entre en las células de la persona no pueda propagarse. ¿Cómo funcionaría la vacuna? Bueno, vamos a recordar en primer lugar cómo es la infección, la ruta primaria de infección con COVID-19. Tenemos unos viriones que la persona los respira básicamente y en muchos casos en la zona de infección primaria pues son los tejidos del aparato respiratorio, aunque a través de la nariz puede llegar al bulbo olfatorio y a zonas del cerebro. Ya en los casos más graves el virus puede diseminarse e infectar hígado, corazón, riñones, pero en general esta es la ruta más normal de entrada del virus. Veamos con detalle qué es lo que sucede, por ejemplo, en el pulmón. Ampliamos una zona y tenemos aquí una célula pulmonar que está muy contenta porque no sabe lo que se le viene encima. Y de repente entra el virus a través de un receptor por unión con la proteína S del peplómero o de la espícula, como posiblemente ya lo conozcáis de otros virus, y dentro de esta célula el virus se replica y se ensambla, generando muchos virus, muchas copias de virus dentro de la célula. Y a continuación, el virus sale de la célula y se propaga a otras células, infectando pues todo el aparato respiratorio o zonas del cerebro. Es así como funciona la infección real con COVID-19. Así funcionaría la vacuna. Como habéis visto, el coronavirus entra. Nosotros lo que haríamos sería, en el caso del laboratorio de Luis Juanes, mediante una especie de inhalador, como por ejemplo los que se utilizan en asma, inhalaríamos el virus, pero un virus que está modificado genéticamente para que no sea peligroso, y entraría pues quizás no llegue ni a los pulmones, sino a la zona de la nariz, dado que no se va a poder replicar, ¿no? Sería por vía intranasal. Y entonces lo que le sucede es, esta es la célula otra vez, que está muy contenta, viene el virus y entra dentro de la célula, y entonces el virus intenta replicarse y ensamblarse, y en cierta manera lo consigue, pero le falta algo a este virus, y ahora el virus no puede formar un virus completo y no puede salir, y al no poder salir no se amplifica en el resto del pulmón o de los tejidos donde haya entrado el virus. Este tipo de virus que no puede salir pero que sí que puede funcionar, digamos, dentro de la célula, se llama replicón. Es un virus que replica, puede replicar dentro de la célula pero no puede salir. Entonces, dentro de esta célula, que está, digamos, pseudo infectada, pues tenemos RNA viral, tenemos proteína S, tenemos otras proteínas estructurales, pero estas proteínas no se pueden ensamblar en un virus. No pueden dar lugar a una partícula de virus, pero están presentes dentro de la célula. Como le falta componentes a este virus, que ya veremos cómo se hace, no puede ensamblarse y no puede salir. Esta es la principal característica. Sin embargo, la célula sí que tiene receptores dentro de ellas que están diseñados
para identificar moléculas que proceden de virus. Y estos receptores, como ya habéis visto en vídeos anteriores, son muy importantes para activar la respuesta inmunitaria contra los componentes del virus, que recuerdo no pueden salir, pero sí que pueden dar la señal de alarma. Entonces, la célula que se encuentra con este replicón dentro emite unos mensajes que se llaman citoquinas de alerta, ¿no? Para alertar al resto del organismo que está siendo infectada, y se cree que está siendo infectada por un virus completo, aunque no pueda salir de la célula. Y este mensaje de alerta es lo que va a hacer que el sistema inmunitario se ponga en marcha. Os recuerdo cómo funciona la expresión de los componentes del virus dentro de las células y su RNA, porque el ácido nucleico, lo que lleva la información genética, es un potente activador de la respuesta inmunitaria, se llama adyuvante, serían suficientes para despertar la respuesta. Y esto es lo que sucedería. Administramos este replicón por vía intranasal y en las células donde entre se activan los receptores que reconocen los componentes y también unas células que se llaman asesinas naturales. En los vídeos anteriores a este se ha explicado con detalle cómo funcionan. Y estos pasos lo que hace es que se active la respuesta inmunitaria de una manera como si estuviera infectado el cuerpo. Alrededor de las 2 semanas ya tendríamos un ejército de células de las defensas, como por ejemplo los linfocitos T citotóxicos, aquí con una metralleta, y los linfocitos B que producen anticuerpos, que son como arqueros. Ya a las 2 semanas de esta inoculación tendríamos un buen ejército entrenado contra todos los componentes del virus. No solo contra la proteína S, como en el resto de vacunas. Esto es importante. Si habéis visto el vídeo anterior con la vacuna de Mariano Esteban, por ejemplo, la vacuna de Mariano Esteban solo contiene la proteína S como componente de virus para dirigir la respuesta inmunitaria. Aquí el cuerpo cree que es el virus completo. Produce sus anticuerpos IgM que llegan a un pico a las 2 semanas. Y después de estas 2-3 semanas debería darse una dosis de recuerdo, aunque Luis dice que no sería necesario por los experimentos que ellos tienen en modelos animales. Sin embargo, igual yo sí que sería de la opinión que podría ser aconsejable tener 2 dosis para facilitar esa respuesta inmunitaria secundaria y generar linfocitos T y linfocitos B memoria y gran cantidad de anticuerpos IgG neutralizantes, y así obtener una buena protección que dure hasta 6, 7, 8 meses, que es la protección, es la duración de esa protección, de esta respuesta en la infección natural. Y finalmente, con 2 dosis conseguiríamos tener linfocitos T y B de memoria de alta duración, de larga vida. Yo personalmente pienso que sí que sería aconsejable dar una dosis de recuerdo. Aquí vuelvo a resaltar que la respuesta inmunitaria, a diferencia del resto de vacunas que se están poniendo, incluidas las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la de Mariano Esteban, iría dirigida a toda la respuesta contra el virus completo. Y esperaríamos que la respuesta fuera más completa y más duradera y mejor contra la infección natural. Pero ¿cómo es posible hacer un replicón en el laboratorio si lo que queremos es un virus que no se propaga? Porque si no se propaga el virus, ¿cómo lo producimos nosotros en el laboratorio? Pues bueno, aquí recordaros que en el año 2000 el laboratorio de Luis Juanes, yo también estaba en estos momentos pero no participé directamente, consiguieron clonar la información genética de un coronavirus en forma de DNA. Y la ventaja de tener la información en forma de DNA es que podemos manipularlo y podemos hacer vacunas de diseño. Este es el trabajo que se publicó en PNAS, Ingeniería del genoma ARN más grande como un cromosoma artificial bacteriano infeccioso.
Y luego ya en el año 2006, en un trabajo en el que sí participé, aquí generamos lo mismo, generamos un DNA de coronavirus del virus SARS, del SARS-1. Aquí construcción de un clon cDNA infeccioso del coronavirus, del síndrome respiratorio agudo, ya lo siento por los errores debido a la mezcla con el inglés, y un replicón para el estudio de la síntesis de ARN de coronavirus, lo mismo aquí, el error, ¿no? Y un replicón. En el año 2006, nuestro laboratorio ya había generado un replicón del virus SARS, hace más de 20 años. Bueno, hace más de 20 años no. Si lo publicamos en el año 2006, estamos en el 2022, pues unos 16 años. ¿No? Hace 16 años ya disponíamos de estos replicones. Para poder entender estos trabajos y en qué consisten, yo os aconsejo ver los vídeos anteriores de Construyamos un coronavirus, donde se describe cómo están hechos los coronavirus. Genoma y pastilla anti-COVID es un vídeo donde se describe la información genética de los coronavirus. Y genética reversa, primer coronavirus sintético, donde se describe con detalle cómo generamos estos virus sintéticos en el laboratorio, cómo utilizamos esa información genética de coronavirus en forma de DNA. Aquí os voy a dar un simple resumen para que entendáis cómo se construye la vacuna de Luis. Muy bien, para construir un replicón cuando lo que queremos es tener un virus que no se propaga dentro de la persona a la que vacunemos, pues lo primero que tenemos que hacer es disponer de toda la información genética de COVID-19 en forma de DNA. Este es el genoma RNA de COVID-19 y tiene pues genes que nos van a producir las proteínas que forman la estructura del virus. Por ejemplo, la proteína S, que forma la proteína del peplómero o la espícula del virus con la que entran las células, la proteína de la envuelta aquí en amarillo, la proteína de membrana aquí en azul y la proteína de la nucleocápsida aquí en rojo, que forman la partícula viral. Entonces, durante un cierto tiempo, los laboratorios que trabajábamos con coronavirus nos dedicamos a identificar qué proteínas eran necesarias para producir, para que se ensamblara esta partícula de virus. Y dos de ellas, que son fundamentales, son la proteína de la envuelta y la proteína de membrana. De esta manera, identificamos qué genes de la información genética de COVID-19 son absolutamente necesarios para formar la partícula. Sin estos genes no se forma la partícula y no se propaga el virus a otras células. A continuación, también, mediante estudios en laboratorio, se identifican los genes que le dan virulencia y peligrosidad al virus. Generalmente son unos genes que se llaman no estructurales, que están aquí de color gris, y que si los eliminamos podemos obtener un virus que ya no es patogénico, incluso si se pudiera propagar en nuestro cuerpo. Pero al eliminar estos genes que son imprescindibles para la formación de la partícula, obtendremos un virus que no puede propagarse a otras células porque le faltan estos genes, y además, en el caso muy poco probable de que lo hiciera, le quitamos los genes que confieren peligrosidad al virus. Muy bien, una vez que tenemos toda la información del virus en forma de molécula de DNA, es muy fácil, relativamente, en el laboratorio, eliminar los genes de virulencia y al menos eliminar uno de ensamblaje, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestra molécula de DNA y lo que hacemos es eliminar el gen de la envuelta, porque sabemos que este es absolutamente necesario para que se forme un virus. Y además podemos quitar otros genes como la ORF3 y la ORF7, por poner unos ejemplos, que sabemos que contribuyen a la virulencia del virus. Entonces, una vez que tenemos toda la información menos estos tres genes, ya la ponemos en una molécula de DNA
y genera las instrucciones, codifica esta molécula las instrucciones para una célula, para que sepa la célula cómo hacer un replicón, es decir, un virus entero, pero que no puede propagarse porque le falta la E y no es virulento en el caso de que se propague, porque le faltan 2 genes de virulencia. Y esta molécula de DNA la mantenemos en bacterias en forma de un cromosoma artificial. Muy bien. Entonces tenemos que generar ahora nuestro replicón en el laboratorio para poder después inocularlo por vía intranasal. Pero si le falta un componente que necesita el virus, que es fundamental para que se ensamble y pueda salir de la célula, ¿cómo lo crecemos en el laboratorio, donde tenemos que hacerlo utilizando células, ¿no? Pues aquí tenemos la solución. En el laboratorio podemos modificar también genéticamente una célula productora para que esta célula exprese la proteína que le falta al virus, que le hemos quitado al virus en forma de replicón, y lo necesite para ensamblarse. Es decir, como nuestro replicón no tiene la proteína que es necesaria para ensamblarse, lo que hacemos es proporcionársela en trans a partir de una línea celular que crecemos en nuestro laboratorio. Es la línea productora y la vamos a llamar la célula E o empaquetadora y produce el gen E de la envuelta de coronavirus. Entonces, para generar nuestra vacuna, cogemos e introducimos el DNA del replicón dentro de la célula. Y entra dentro de la célula, y una vez que está dentro de la célula lee esa información y nos genera los componentes, todos los componentes de un coronavirus, con la excepción de los genes de virulencia y con la excepción de la proteína E, porque no está presente dentro de la información genética del replicón. Pero claro, como la célula ya le proporciona el elemento que le falta, la proteína E que la genera la célula, va al resto de los componentes del virus y nos produce partículas virales que ahora salen fuera. Pero ¿qué pasa? Estas partículas virales tienen la información del replicón, pero la información del replicón, estas que están fuera, no tiene la información para producir la proteína E. ¿Por qué? Porque no la ha necesitado, se la ha proporcionado nuestra célula. Nosotros se lo hemos quitado. Y ahora nuestro virus defectivo entra. Viene el virus y entra. Y nos produce todos los componentes en la célula del pulmón donde hemos introducido el virus para vacunarnos. Pero claro, nuestras células no producen proteína E. Por lo tanto, no se ensamblan los componentes del virus en una partícula viral. Sin embargo, la célula sigue creyendo que está infectada. ¿Por qué? Porque tiene componentes de virus menos el gen E y genes de patogénesis o de virulencia, pero eso la célula no lo sabe. La célula va a secretar el mensaje de alerta para activar una respuesta inmunitaria frente a todos los componentes de este virus defectivo, de este virus vacunal. Y todo esto se hace en bioreactores muy grandes, a gran escala, etc. No es una cosa que se haga en el laboratorio ahí todo sucio, no, hay que purificarlo. Estas partículas virales defectivas que tienen el replicón hay que purificarlas hasta la homogeneidad, sin contaminantes, hacer pruebas en animales antes de pasar a humano. ¿Por qué utilizar esta vacuna? Bueno, es la más parecida al virus original, porque lo tiene todo, menos la proteína E y menos genes de virulencia. Tiene un perfil de seguridad muy alto, porque desde el año 2005-2006, cuando publicamos el trabajo del replicón del SARS original, pues durante todos estos años se han hecho muchos experimentos de este tipo de vacunas en coronavirus en el laboratorio y generando vacunas
no solo contra el SARS-1, que ya se generaron en su día, sino también contra otros coronavirus como el coronavirus MERS. Y se han hecho muchos experimentos en animales y se ha visto que realmente este virus no puede propagarse y no genera enfermedad. La vacunación se realizaría por vía intranasal. ¿Y por qué es esto importante? Si os fijáis, la mayor parte de las vacunas que nos ponen es por vía intramuscular, dentro del músculo. Pero esa no es la vía natural de entrada del virus. Entonces, una vacunación que se realice en el músculo va a generar una respuesta inmunitaria, digamos, más focalizada al resto de órganos, pero no tanto a los pulmones. Si utilizamos una vacuna como la de Luis en Juanes, la vacunación se realizaría por vía intranasal y la respuesta inmunitaria queda focalizada en la zona donde entra el virus natural. Y además este procedimiento, utilizando genética reversa en coronavirus, es fácilmente extensible a otros coronavirus, como ya he mencionado antes. Como todo, también tiene sus desventajas. En primer lugar, es una vacuna que requiere una alta tecnología. Y aquellas vacunas, aquellas tecnologías que requieren unas técnicas muy complicadas, pues son más difíciles de trasladarlas a una producción por una farmacéutica a gran escala. Es mucho más fácil hacer vacunas RNA, por poner un ejemplo, que hacer una vacuna de este estilo. ¿Por qué? Porque estas vacunas son más caras de producir, saldrían más caras las dosis. No solo es generar la vacuna, tienes que mantener las células empaquetadoras, las que expresan la proteína E, en buenas condiciones siempre. Las células también envejecen, tienes que aportarles nutrientes. Eso encarece mucho la producción. Y luego la gran pregunta, ¿conferiría inmunidad esterilizante? Esto significa que una vacuna de este estilo sería capaz de prevenir una reinfección con el virus. Como vosotros sabéis perfectamente, las vacunas actualmente tienen una cierta durabilidad y cuando ya ha bajado el título de anticuerpos en sangre, nos podemos volver a reinfectar. Entonces se ha especulado mucho en que la vacuna de Luis en Juanes conferiría una inmunidad a largo plazo que evitaría que el virus pudiera volver a entrar porque genera una respuesta inmunitaria en la zona nasal y en los pulmones. El problema, yo tengo serias dudas de que esto pueda llegar a ser así, aunque el laboratorio de Luis tiene experimentos en ratones donde lo ha demostrado, ¿no? Con otro sistema. Pero claro, teniendo en cuenta que una infección normal con COVID-19 ya en sí no genera una inmunidad esterilizante, porque nos podemos volver a reinfectar, pues una vacuna de este estilo muy probablemente suceda lo mismo. Sí que es cierto que la respuesta inmunitaria va dirigida frente a más componentes de la vacuna, pero no creo que confiera una inmunidad realmente esterilizante, aunque en sí esta vacuna pueda ser bastante superior a los efectos conseguidos con las vacunas RNA. Bueno, finalmente, pues agradeceros el haber escuchado, el haber llegado hasta aquí en el vídeo. Os doy las gracias por vuestra atención y recordaros que os podéis suscribir también al canal cuando queráis y nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.